tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en esta virtualidad, pero es como si estuviéramos en nuestra Facultad de Derecho. Estamos muy contentos de esta presentación que estamos haciendo desde el programa Los Estudiantes Vamos a los Juicios, del libro de nuestra coordinadora, nuestra compañera, nuestra amiga, Valeria Tuz, que está acá, hermosa y contenta. El libro es Negacionismo y Derecho Penal. Es un libro que es una expresión de un trabajo de muchos años de Vale. Es el resultado de su trabajo doctoral y de su tesis de doctorado. Así que estamos muy orgullosos de estar en este encuentro con todos ustedes y con Vale, viendo tantas caras de tanta gente querida que nos acompaña esta tarde. Tenemos un panel, no de lujo, un lujazo total que nos damos, que de distintas maneras, además seguramente ellos podrán decirlo, intervinieron en este proceso de Vale, en esta producción y después en este producto libro de tantos años de investigación, así que estamos realmente muy contentos de tenerlos. Yo sin mucho preámbulo más voy a pasar a presentarlos en el orden en el que van a intervenir en esta presentación, y la idea es después hacer algún espacio de intercambio con nuestra autora. Está con nosotros alguien que para nosotros es muy importante para Vale y muy importante para nuestro programa, que es la doctora Mónica Pinto. Mónica es abogada y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora emérita de nuestra facultad. Fue decana de esta casa de estudios entre el 2010 y el 2018. Es directora de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la facultad. Y además es profesora invitada en distintas universidades del país e internacionales, y cuenta con una extensísima producción, tanto académica como de divulgación, como de debate de dogmática jurídica. Está también con nosotros el doctor Marcelo Rafín, que es licenciado en Sociología. Él tiene mucho título, así que prepárense. Es licenciado en Sociología, abogado y traductor público por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de francés como lengua extranjera de la Alianza Francesa de París y el Ministerio de Educación de Francia, tiene una habilitación en Filosofía y es doctor y magíster en Filosofía por la Universidad de París 8, y cuenta con un posgrado de estudios en Diplomacia del Instituto del Servicio Exterior de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. Es investigador del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, donde además se desempeña como profesor, también es profesor en el CBC, en el Ciclo Básico Común de nuestra universidad. Es además profesor e investigador en distintas universidades nacionales y extranjeras, y tiene una extensísima producción escrita. Y está también con nosotros el doctor Gabriel Ignacio Anitúa, que es abogado y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, es profesor titular de Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad Nacional de José C. Paz, y es profesor adjunto en nuestra Universidad de Buenos Aires. Y también cuenta con una vasta publicaciones en libros, artículos que no podemos mencionar de lo mucho que son la de nuestros tres invitados. Así que sin más, le paso la palabra a Mónica. Muchas gracias. A ver si estoy bien con micrófono. ¿Se escucha? Perfecta. Sí, perfecto. Buenas tardes a todos, buenas tardes Valeria querida, un placer de estar acá esta tarde. La verdad que yo te quiero agradecer, Valeria, esta invitación. Los paneles son muchos, los paneles se han multiplicado ad infinitum en esta pandemia, pero paneles como estos en los cuales uno tiene que presentar una obra tan preciosa como un libro, una obra que expresa tantas cosas, y que además, me permiten, son 2 segundos los que me voy a tomar para esto, poder contar cómo uno pudo acompañar o seguir un desarrollo en la facultad, son realmente una de esas cosas que son gratificantes desde el punto de vista académico y profesional, y que son muy emotivas también. Así que
gracias mil por invitarme a esta presentación. Un placer, obviamente, estar con Marcelo y con Iñaki, que son dos de las almas que uno ha encontrado a lo largo del camino en la facultad y con los que debatimos tantas cosas y pudimos hacer muchas otras. Y también un beso enorme para muchos de los amigos de Valeria que están en estas pantallas, que son un montón, muchos de los cuales también son amigos míos. Así que beso especial para todos. Bueno, el libro de Valeria es, como todos los libros, el fruto de un trabajo importante, el fruto de una investigación bien pensada, conducida en una forma sostenida en la Argentina y en viajes a otros países, consultando bibliotecas, debatiendo. El libro de Valeria plantea el negacionismo y el derecho penal y se enfoca en el rol del derecho frente a la negación de los crímenes de Estado. Y Valeria no llega al libro ni por casualidad, ni luego de una corriente inspiradora que un muy buen día la colocó en un camino y le permitió escribir. Valeria decidió este camino muy tempranamente. Yo decía recién que tuve el placer de poderla acompañar en el cursado que hizo de la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, donde allí la tesina fue la primera que hizo punta en este tema, una tesina que si mal no recuerdo, evaluamos con Sofía Tiscornia y con Claudio Martiniuk, ¿no? Exacto. Y esa primera entrada le permitió después con la robusta dirección que hizo Marcelo Raspin, tener su tesis de doctorado. Pero digo, la tesina y la tesis, esto es básicamente una reelaboración de la tesis no son solamente lo que Valeria leyó en los libros. Eso que uno lee en los libros es bueno, es importante, es lo que uno le transmite a la gente. Pero además es importante, yo creo que a lo mejor es más importante, sumarle a lo que uno lee en los libros lo que uno pudo haber hecho en esos campos. Y lo cierto es que Valeria tiene una práctica profesional en la cual fue abogada y alegó en las salas, a veces no demasiado llenas, en las cuales se trataban los expedientes de crímenes de lesa humanidad en Argentina. Valeria pensó, concibió y junto con Malena Silveira vino a proponerle a la facultad en un momento en el que yo era decana y Oscar Sopi, el secretario de Extensión, el programa de los estudiantes Vamos a los Juicios, ese programa que tiende a construir ciudadanía argentina más allá del peldaño o estadio de la carrera en la que el estudiante se encuentre. Y Valeria se ocupa de los derechos humanos en su trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Digo, así que acá hay muchas cosas para poder poner, para poder escribir con la sensación del matiz, con la sensación de la diferencia. Digo, ni ella ni nosotros podemos cambiar los hechos, pero el poder tamizar todo lo que uno ha leído con una práctica vivencial, con una experiencia personal importante, produce mejores trabajos. No les voy a contar mucho de este libro, pero sí decirles que cuando la esfera, el camino de los derechos humanos se plantea a la humanidad como una de las posibilidades de poder superar lo que había sido el Holocausto, que en realidad fue la última gran conmoción de una ruta que había empezado muchos siglos antes, los derechos humanos tomaron su tiempo en ponerse en rodaje. Pero básicamente, al terminar el siglo XX, digo, esos primeros 50, 55 años desde la adopción de la Carta de Naciones Unidas, son fundacionales en el sentido de que permiten que el mundo llegue al momento en el cual se dice basta. Hay muchas violaciones de derechos humanos, estamos conscientes de que una enorme cantidad de ellas no alcanzan siquiera a ser consideradas de manera de poder satisfacer a las víctimas y poder reprimir a los
a los victimarios, pero hay un tipo de violaciones de derechos humanos respecto de la cual no queremos más impunidad. Ese basta la impunidad que se presenta básicamente en los últimos 10 años de la década del siglo pasado, con la creación de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia, para Ruanda, con la creación de la Corte Penal Internacional, con el juicio de extradición al general Pinochet en la Cámara de los Lores, transforman el medio ambiente de los derechos humanos. Se dice con cierto grado de razón que ese es el momento en el cual se produce la globalización de los derechos humanos, simple y sencillamente porque el interés de la comunidad internacional es que esas violaciones de derechos humanos, de los más graves crímenes, o como diría el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los más graves crímenes de trascendencia internacional no queden impunes. Entonces, ese interés legítimo que tiene la comunidad internacional porque esos crímenes puedan ser castigados, porque pueda repararse a las víctimas, porque la celebración del juicio, porque la reparación contienen una enorme cantidad de elementos que tienen en juego colocar en valor a las víctimas. Dejamos de hablar de las víctimas in bulk, en conjunto, y el juicio nos hace hablar de las víctimas con nombre y apellido. Y esto es un dato. Entonces, hay un momento en el cual basta con la impunidad para este tipo de crímenes, para este tipo de violaciones de derechos humanos. Y al mismo tiempo hay un surgimiento en paralelo de algo que es un derecho a la verdad. Un derecho a la verdad que no es más solamente el derecho de la víctima de saber qué es lo que pasó, sino que es un derecho a la verdad que tiene la sociedad toda. Y a partir de eso es donde Valeria empieza una ruta muy pensada, muy debatida, digo, hace del contradictorio uno de los elementos de trabajo, y básicamente lo que plantea es libertad de expresión o represión a este tipo de delitos, a este tipo de crímenes que dijimos nunca más. ¿Para qué el nunca más? ¿Para que todos podamos cuestionar o basta? Nunca más, y esta es una expresión no protegida. Valeria empieza con una afirmación que a mí me parece interesante, porque además me parece que expresa lo que trabajó, todo lo que trabajó. Y Valeria dice, cuidado, este no es un debate entre memoria y olvido, este es un debate respecto de qué tipo de memoria vamos a priorizar para evitar las consecuencias reorganizadoras de las prácticas sociales genocidas. Y ahí entonces nos lleva por el mundo para ver cómo esto se trabaja. Y básicamente nos muestra qué es lo que pasa en Estados Unidos, donde el valor de la primera enmienda es superlativo, donde para poder ponerle una restricción a la libertad de expresión se necesita un escrutinio estricto, se necesita una necesidad social imperiosa, compelling social need, y entonces los americanos en principio están por el tema de que la libertad de expresión pasa primero y después vemos si tenemos que sancionar o no. Pero por el otro lado nos cuenta que Europa, que no por nada fue el escenario del Holocausto, de la Shoah y de todo lo que sucedió inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial o durante su transcurso, Europa parece que descree de la neutralidad del discurso y dice, vamos a empezar en terreno más seguro. Las constituciones tienen valores públicos que todos suscribimos para evitar volver a caer en los errores del pasado. Y entonces Europa se permite, y en varios estados existen, estas leyes punitivas, estas leyes que señalan que reivindicar el Holocausto, reivindicar los crímenes de lesa humanidad, son expresiones no protegidas. Y esta cuestión de la doble visión Estados Unidos-Europa, que por causas sociológicas, históricas, es perfectamente comprensible, no hay que explicarle a nadie por qué las cosas son así, también plantea cuestiones respecto de la estrategia de lo que queremos hacer en el futuro. Digo, el tema del Holocausto, de la Shoah, de las cámaras de gas, de los campos de concentración, colocó a la humanidad en un momento en el cual
había que tomar decisiones importantes. Y probablemente dentro de esas decisiones importantes, la más crucial de todas en estos temas fue desposeer al Estado del derecho casi absoluto que tenía de poder decir qué hacer con cada uno de nosotros cuando éramos sus nacionales. Y eso cayó y se reemplazó por esto que llamamos derechos humanos. Entonces, digo, existe la posibilidad de que el derecho pueda pasar, y lo digo porque lo dice Valeria en su libro, que el derecho pueda pasar totalmente indiferente ante el aniquilamiento de muchos millones de personas. Pero en ese caso, como señalaba, porque falleció no hace mucho, Tzvetan Todorov, uno de los estudiosos de las consecuencias del Holocausto y de la Shoah, uno de esos tipos que nos explican por qué un señor nazi podría ser el vecino más copado de la cuadra, el tipo más dulce con sus hijos, pero que podía dar la orden de aprieten el botón. Todorov dice, bueno, no punir significa saber quiénes son, cuántos son, dónde están, y poder adoptar políticas para neutralizarlos. Claro está que en ese caso cambiamos la óptica, y acá es donde se ve a la Valeria que alegó en los crímenes de lesa humanidad. Digo, estoy cambiando el eje, me voy de las víctimas y vengo a los victimarios. Y eso a mí no me interesa. Eso es lo que dice Valeria. A mí no me interesa. Yo estoy por la memoria y por las víctimas. Esto tiene que seguir siendo así. Es una decisión más que respetable que muchos compartimos. Claro está que los vientos en el mundo han cambiado y hace unos años el Comité de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tomó una posición mucho más restrictiva en este punto de la que tradicionalmente había tenido. Y entonces la posición restrictiva es, vamos a declarar válida la restricción cuando se está haciendo propaganda a favor de la guerra o apología del odio racial o religioso. Pero lo que tenga que ver con la negación de los hechos, eso solo podrá ser objeto de una restricción legítima. Y ahí entran las conductas que criminalizan la negación del Holocausto y de otros genocidios. Yo no dudo de que hay muchas posibilidades en el mundo y que cada uno de nosotros puede elegir una. Valeria marcó la suya y es una decisión que está fundamentalmente inspirada por el respeto a las víctimas. Pero ese respeto a las víctimas es también la verosimilitud de los hechos. Digo, mirarle acá el número a la gente es la verosimilitud de los hechos. Y cuando empezó la pandemia, como todos los primeros 10 días yo me dediqué a no hacer nada, a estudiar, a escribir artículos y otras cuestiones. Y en ese no hacer nada, vi una película que no había visto antes, de la que sabía, que es Negación, Denial, la película en la cual el negacionista británico David Irving le querella a la historiadora americana y judía Deborah Lipstadt porque lo llamó negacionista. Y el juicio, que es realmente interesante, yo no sé si para el común de la gente lo será, pero para los abogados al menos es una película muy interesante por la forma en que se desarrolla el juicio en el Reino Unido. El juicio termina demostrando de que en realidad, si se quiere mantener cierta seriedad, la negación consiste en saltearte los datos históricos. Digo, ¿cómo termina Irving diciendo no hubo holocausto? Bueno, no holes, no holocaust. En el techo de esas cámaras no había agujeros, entonces el gas no pudo pasar, no hubo holocausto. Digo, esta sencilla determinación, sin agujeros no hay holocausto, es un poco la banalización de lo que serían los hechos que, mal o bien, nutrieron esto que nosotros llamamos hoy uno de los fundamentos más importantes del Estado democrático: el respeto de la libertad y de la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad. Esto que llamamos los derechos humanos.
Y creo que la tesis de Valeria lo que hace es explicarnos por qué ella también hizo una decisión a favor de los derechos humanos. Gracias de vuelta, Valeria, por esta invitación y recomendación activa a que lean el libro. Les va a gustar. Muchas gracias, Mónica. Bueno, aplaudimos, un aplauso medio raro en esta virtualidad. No hace falta. Antes de pasarle la palabra a Marcelo Rafín, quiero agradecer particularmente algunas de las presencias que vamos viendo en los cuadraditos, que también expresan... Sí, que también expresan esto que decía Mónica en relación a las decisiones de Vale y a la trayectoria de Vale, y entonces vemos una mezcla hermosa de alumnos, funcionarios universitarios, funcionarios judiciales, militantes de derechos humanos, que estamos todos acá acompañándola, entre ellos especialmente a Elsa Pavón, que está acá con nosotros, a quien sí, necesitamos hacerle un aplauso, aunque no se escuche. Está también Eduardo Tabani, de APDH, está Jasmina Watt, de Hijos Capital, está Mariano Genovesi, que es el secretario general de la Universidad de Buenos Aires, ya lo nombró Mónica, pero lo volvemos a nombrar a Oscar Stoppi, que es el secretario de Extensión de la Facultad de Derecho. Está Pedro Calvo, de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho, donde está nuestro programa, Los Estudiantes Vamos a los Juicios. Está el profesor Daniel Pastor, de la Facultad de Derecho, el doctor Ramos Padilla, el doctor Agustín Vanela. Vemos a muchos queridos y queridas compañeras que nos están acompañando. Le pasamos la palabra entonces ahora sí a Marce. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches ya. Quiero también empezar agradeciendo la invitación a participar de la presentación del libro de Valeria y decirles que me siento muy feliz y muy honrado de poder hacerlo por muchas razones. En primer lugar, por el afecto que tengo por Valeria, y luego, por supuesto, porque para mí es muy importante acompañarla en este evento tan feliz que en parte corona todo un proceso de formación y de crecimiento intelectual, académico y profesional, que como dijo Mónica, en parte he tenido el placer de acompañar y en el que he podido apreciar la brillantez de los planteos de Valeria, su inteligencia y su capacidad de acción. Y también quiero decir que me siento muy honrado y muy complacido por compartir la presentación con dos queridísimos y respetadísimos colegas, de quienes he aprendido y siempre aprendo mucho, como son Mónica e Iñaki. Y también, como dijo Mónica, estoy muy contento de ver amigas, amigos, amigues y colegas en la sala que nos acompañan hoy. Las palabras que voy a decir sobre el libro de Valeria retoman en buena medida lo que escribí para el epílogo del libro, donde di testimonio de la obra en sí, pero también de las relaciones que me unen con este libro y con la autora de ese libro. Atreverse a plantear una pregunta sobre la cuestión del negacionismo de crímenes de Estado constituye un desafío arduo y espinoso, pero necesario. Y requiere sobre todo coraje y posicionamiento acerca de los demás, de la historia y de nuestro presente. Es decir, se traduce básicamente en un ponerse en el mundo junto con los otros, lo cual significa, en otras palabras, asumir una posición política. Esto es lo que ocurre con la investigación que Valeria presenta en el libro que hoy nos reúne. Ciertamente la posición que Valeria asume en este trabajo está connotada. Está connotada por la historia reciente de la sociedad argentina, que es antes que nada caracterizada como posgenocida, pero también de la región y del mundo, luego de las traumáticas y dolorosas experiencias del siglo XX, cuando se elabora la noción de genocidio, que implica, entre otras cuestiones, una redefinición de la valoración de la vida humana. Es todo ese pasado el que pesa sobre el estudio que Valeria propone en este libro, no solo en términos
de la necesidad de comprensión y análisis de ese pasado y esos hechos, sino también, y especialmente, de reaseguros para la acción a futuro y de interacción con la actualidad. El libro se estructura en base a 3 ejes fuertes: el planteo del problema del negacionismo como fenómeno y como delito, la perspectiva de los derechos humanos y la punición legal del negacionismo. Cada una de estas partes va desarrollando los ejes elegidos al tiempo que evoca y profundiza otras cuestiones conexas, como el problema de la verdad, la memoria, el papel performativo del derecho, las problemáticas de la igualdad y la libertad de expresión, la noción de genocidio, el principio de lesividad, la idea de dignidad de las víctimas, la categoría de la razón compasiva y los usos del lenguaje. Aunque el hilo que inerva todos estos abordajes y preocupaciones es el de la relación entre el derecho, las víctimas y los discursos negacionistas, con el propósito de proteger a las víctimas sin recurrir a métodos autoritarios para luchar contra ideas peligrosas, asumiendo la doble estrategia de las dimensiones de lo temporal y lo relacional. Estas dimensiones permiten a Valeria instituir la solidaridad que atraviesa la igualdad y la libertad de expresión, y que vuelve a aparecer en una producción de la lesividad como afectación de la dignidad humana de las víctimas, como ofensa concreta, pero también como deber social de reconocimiento. Como Valeria misma lo afirma, desde esta perspectiva temporal y relacional, se entendió que el Estado tiene el deber de actuar e intervenir a fin de transformar las condiciones estructurales que silencian sistemáticamente a sectores que han padecido su capacidad intrínsecamente genocida. De este modo, Valeria encuentra en la igualdad, en su dimensión sociológica, la categoría conceptual más apropiada para analizar la legitimidad de las políticas públicas represivas contra el negacionismo, en donde el tiempo, y más precisamente el modo de resolver el pasado, adquieren una significación especial en la decisión punitiva. Esto le permite al mismo tiempo incluir la libertad en una teoría de la igualdad, porque la libertad es a su vez susceptible de ser definida como una relación, es decir, a partir de una reciprocidad necesaria. De esta manera, Valeria propone una concepción anamnética del derecho, en términos de performatividad, que se encuentra motivada por la noción de compasión y que apuesta a la posibilidad de transformación de sensibilidades éticas desconocidas a partir de la fuerza de la ley. Con todo este bagaje argumentativo, el libro profundiza en aquellas categorías que exceden la simple y burda negación de los hechos históricos, proponiendo una tipología de la problemática negacionista que permite también comprender su propósito político, su estructura cognitiva y fundamentalmente su estrategia narrativa, donde gravita particularmente la idea de una última etapa de realización simbólica de un proceso genocida. Porque, como bien lo señala Valeria, lo que en verdad está en disputa por detrás de los discursos negacionistas y los debates sobre su criminalización es la apropiación política del pasado. De esta manera, Valeria concluye que el antinegacionismo jurídico, aún con los riesgos analizados y con el carácter siempre temporal y provisorio que implica, se presenta como un instrumento válido y entonces posible para intentar impedir la realización simbólica de las prácticas que pretende punir. Ahora bien, como señalé, el planteo sobre el negacionismo de crímenes de Estado que trae a discusión Valeria en su libro, toma como referencia muy particularmente, aunque no de manera exclusiva, el caso argentino y el de los regímenes postdictatoriales actuales del cono sur de América, donde la cuestión se encuadra en el campo más amplio de las acciones y medidas que se adoptan en las transiciones postdictatoriales respecto de ese pasado traumático reciente.
En este movimiento de mirada sobre el pasado reciente, una de las tareas que se plantean los actores del proceso de la transición postdictatorial es el desafío de saber qué hacer con ese pasado. En particular, si tenemos en cuenta esas experiencias concretas, ese desafío se tradujo en las pujas, los conflictos y las tensiones entre actores estatales y de la sociedad civil, entre otros víctimas y familiares de víctimas de la represión dictatorial y genocida, organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos, iglesias, acerca de cómo procesar el traumático y doloroso pasado dictatorial, la interrupción de la institucionalidad democrática, las políticas represivas, el terrorismo de Estado y en particular los delitos cometidos, entre los cuales aparecen las prácticas genocidas, y las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades del régimen anterior. El procesamiento del pasado dictatorial en esta clave fue formulado por los analistas locales bajo el sintagma altamente significativo de tratamiento del pasado, a partir de una serie de demandas o reclamos básicos en términos de verdad, justicia, reparación, reconciliación y memoria. Aunque cabe destacar que ese tratamiento o procesamiento del pasado traumático reciente también incluyó silenciamientos, olvidos deliberados y negaciones de lo ocurrido durante y a partir de las acciones realizadas por el régimen anterior. En este sentido, el tratamiento del pasado, tal como lo dice Valeria en su trabajo, se planteó y se plantea aún, ante todo, como un campo de batalla, en el que se enfrentan distintos actores, intereses, capacidades y poderes. En varios casos y en repetidas oportunidades, hasta la actualidad, los procesos transicionales postdictatoriales y posgenocidas, que se pueden caracterizar antes bien como incompletos e inacabados, según las velocidades y las dimensiones a las que se aluda en la consideración de la consolidación del nuevo régimen democrático, y más allá de los problemas de distinta índole que puedan gravitar en ellos, se ven interferidos por la negación o el desconocimiento de las prácticas represivas, los delitos y las violaciones de los derechos humanos de los regímenes anteriores. Esta negación juega un papel sumamente nocivo en términos del proceso de democratización, especialmente en lo que concierne a la consolidación del régimen democrático. La revisión del pasado, la discusión, el debate y sobre todo su emplazamiento bajo la luz del centro de la arena pública y la asunción de ese pasado por parte del Estado democrático y de la sociedad civil, conllevan un ejercicio de recomposición de actores e intereses también en transición, que nunca es pacífico, pero que es necesario para la construcción de bases sólidas de una cultura democrática. De ahí que el problema o la cuestión del negacionismo, como acertada y magistralmente lo plantea y desarrolla Valeria en su libro, queda emplazado también en el amplio ámbito de la memoria, tal como esta categoría ha venido a ser acuñada en el debate intelectual, artístico y filosófico contemporáneo, en la medida en que se presenta como un campo de batalla por la reconstrucción de discursos hegemónicos sobre el pasado. En efecto, la memoria constituye un campo de lucha en el que distintos relatos sobre el pasado intentan apropiarse hegemónica y monopólicamente de su reconstrucción, tratando de imponer una visión única y excluyente y disputándose en consecuencia un único valor de verdad. La memoria es, por lo tanto, el campo de los recuerdos, pero también, y al mismo título, de los olvidos deliberados o silenciados, y de las negaciones, y sobre todo entonces, de la lucha de distintos actores por la reconstrucción del pasado y por los sentidos de ese pasado. Es por ello que, cuando hablamos de memoria, como subraya Valeria en su libro, siempre tenemos que preguntarnos, como lo subrayó también Mónica, ¿de qué memoria estamos hablando? ¿Qué recuerdos vamos a elegir? ¿Qué imágenes del pasado vamos a retener y construir? ¿Y qué sentido le vamos a dar? Como explica Andreas Huysen,
El lugar central que hoy se puede reconocer a la memoria, tanto a nivel cultural como en los saberes que se ocupan de ella, se ha construido particularmente sobre la base de los debates abiertos a partir de la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial y de la política de persecución y exterminio implementada por el régimen nazi sobre sus enemigos, en particular los judíos, que produjeron, como señala Huizen, la globalización del discurso sobre la Shoah, que perdió su calidad de índice del acontecimiento histórico específico y empezó a funcionar como una metáfora de otras historias traumáticas y de su memoria. La cuestión de la memoria implica en este contexto una mirada sobre el pasado traumático, sobre situaciones de represión y aniquilación, de catástrofes sociales o de sufrimiento colectivo. Así, la memoria, como índice, como deíctico o como paradigma, refiere a situaciones variadas como los regímenes dictatoriales del cono sur de América, pero que reconocen un núcleo común en la experiencia traumática. Ahora bien, ciertamente la memoria consiste en una manera de distinguir y de poner en relación el pasado con el presente y el futuro a través de la construcción de proyectos personales y colectivos con miras a delimitar los materiales con los que construir el futuro a partir de su potencia disruptiva y transformadora. Por eso, ante la opción por el olvido deliberado y más aún la negación de los crímenes de Estado cometidos, que de manera latente o explícita sobreviven o afloran periódicamente en las sociedades consideradas, es necesario subrayar que solo en la medida del conocimiento de lo ocurrido en las distintas versiones, relatos de reconstrucción del pasado y de la posibilidad de escuchar las distintas voces y tomar posición frente a la negación de los crímenes cometidos, lo que puede incluir, entre otras medidas, su punición, se puede proceder al debate sobre la definición de un proyecto de sociedad, en virtud de la posibilidad de construcción de una conciencia sobre la vida en sus distintos planos, es decir, pasado, presente y futuro, y el forjamiento de una identidad a partir de ella. La toma de partido que propone Valeria por la punición legal del negacionismo de los crímenes de Estado se encamina en el sentido de que solo el ejercicio efectivo y eficaz de la justicia lleva a la credibilidad y la confianza en ella y al afianzamiento de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en base al reforzamiento y reaseguramiento en su aplicación de los principios básicos de la legalidad, la igualdad, la razonabilidad, etc. Esta tesis se apoya en la constatación de que solo en la medida en que se tenga en cuenta que la reconstrucción del pasado implica la lucha de distintos relatos en una arena política y el combate del negacionismo, se podrá sostener una creación más democrática de lo ocurrido y sentar las bases necesarias de un futuro democrático. Tal vez sea necesario subrayar, en último término, un aspecto fundamental de la cuestión del negacionismo y de su punición legal, que, como señalé, constituye un desafío arduo y espinoso, pero necesario, y al que Valeria se atrevió en su libro. Se trata, antes que nada, desde una perspectiva filosófica, de una aporía, es decir, de un problema sin solución definitiva o sin una solución única y contundente que pueda resolver el problema definitivamente y satisfacer a todos quienes se lo planteen. Esto significa que todo ejercicio de reflexión o interacción con ese problema sea vacuo y estéril, en absoluto. Toda aporía tiene la potencialidad de impulsarnos a la acción y a tomar partido, reconociendo los distintos elementos, las alternativas, los riesgos, los peligros y las responsabilidades en juego, en la decisión a tomar frente a ello. De ahí que pronunciarse por la necesidad de punir la negación de crímenes de Estado, según tiempos y lugares, es decir, teniendo en cuenta la configuración de las sociedades implicadas, la dinámica de actores en juego
sus tradiciones democráticas y autoritarias, la coyuntura de problemas específicos, las capacidades de negociación y las proyecciones a futuro, determinará una parte fundamental de la construcción de una cultura y un régimen democráticos. De hecho, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de ese proceso sociopolítico. Es este el desafío y el problema que se plantea Valeria en un doble movimiento de comprensión y análisis del pasado y de herramienta de acción para el presente y el futuro. Frente a esta constatación y a un panorama siempre cambiante y frágil de las democracias actuales, ¿acaso debamos recordar nuevamente, evocando la propuesta de Valeria en su libro, la necesidad de combatir toda forma de impunidad de acciones contrarias a la justicia, al Estado de Derecho y a la democracia, y permanecer sumamente atentos ante las tentativas de ciertas acciones que se pretenden llevar a cabo en el contexto de nuestras alicaídas democracias respecto de la negación de crímenes de Estado? Porque no escuchar el estruendo de la batalla y no tomar parte en ella puede significar el deslizamiento subrepticio e imperceptible pero firme por una pendiente que nos lleve incluso a perecer en ella. Actuar de otro modo no es solo un imperativo, sino la perseverancia de la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo. Está también Pablo Lafuente, que es de la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, compañero de oficina nuestro, compañero de Vale. Está también, y queremos agradecer a Federico Gaitán Airabedián, que es el presidente de la Fundación Luis Airabedián, en un momento muy difícil para Armenia. Queremos agradecerle también que esté hoy acá. Y le pasamos ahora la palabra al doctor Anito. Muchas gracias, Malena. Hola a todos y a todas y a todes. Más allá de la seriedad que han impuesto quienes me precedieron, a quienes quiero mucho y de lo que aprendí mucho incluso hoy mismo, quiero sumarme a dar de este tema que es muy serio y también triste, sumarme a ese punto de alegría que tiene que ver con presentar un libro en papel, lo tenemos acá, voy a mostrar acá, que es producto del esfuerzo de muchos años de Valeria. También en este caso hizo tener con la belleza del producto papel y libro de la editora, que creo que la vi por ahí también a Lorena Banfi. Y sumarme entonces a ese agradecimiento por formar parte de ese producto concreto. Que he vuelto a leer al tener el libro, cuando me llegó el libro, aproveché para volver a leer por sobre lo que fue la tesis doctoral de Valeria. Trabajo muy rico, y de lo que voy a destacar en esta intervención mía, más allá de lo que ya se ha señalado, que es una muy importante investigación criminológica. Digo esto porque es lo que me ocupa a mí, en la facultad más o menos. Una investigación que es muy compleja. Subrayé muchas cosas para acá, pero destaqué lo que señala en el epílogo Marcelo Rafín de la investigación como un trabajo arduo y espinoso, y a la vez Mónica Pinto en su prólogo dice que es un trabajo sutil. Esta combinación de lo sutil y lo arduo y espinoso no es para nada sencilla, y es uno de los no pocos valores de la aproximación que realiza Valeria a este tema tan complejo. Insisto que se está refiriendo, tanto Mónica como Marcelo, al trabajo, no a Valeria y su personalidad, que todos los que están acá saben que está más cerca de ser ardua y espinosa que sutil, por cierto. Perdón. Es una venganza, entre otras cosas, porque Valeria me pone a mí en el marco teórico. Imagínense un muchacho joven como yo en el marco teórico, así que me permita esa venganza. Pero en todo caso, la venganza que da cuenta de otra de las grandes virtudes que tiene la investigación, aparte de aunar lo sutil y lo arduo y espinoso, que es lograr decir lo que quiere y lo que tiene que decir Valeria sobre estos temas tan complejos. Algo que hace especialmente a
a la metodología del trabajo que revela una profunda honestidad. Una honestidad intelectual, pero que traduce honestidad en el más amplio sentido de la palabra. Las tres partes que ya se ha mencionado el trabajo, el negacionismo, la perspectiva de derechos humanos, y sobre todo esta última parte más extensa sobre la posibilidad de punir al negacionismo, dan cuenta de una suerte de idas y vueltas. En esa honestidad, Valeria revela incluso dudas, decisiones que impone, indignaciones frente al tema. Se hace cargo de algo que sí que creo que es típico de un producto universitario, un producto académico, pero sobre todo un producto universitario, desde hace 1000 años que existe la universidad, y que ha solido presentarse en torno a las cuestiones, la cuestión de la masacre, la cuestión de la memoria, la cuestión del negacionismo. Estas cuestiones que efectivamente asume Valeria y la hacen, se refleja en el trabajo, la hacen ir y venir, como encarar hacia un lado y luego reflexiona y decide honestamente, con mucha valentía, tomar partido y resolver, contestar esas cuestiones. Eso, digo, es típico de un producto académico, universitario, pero me parece también digno de elogio. Sobre todo porque hay otras cosas que no son tan habituales en los productos universitarios. Por un lado, esto de la honestidad, metodológica, y además en hacer algo que es, para mí, clave de un buen producto universitario. Aborda una cuestión, varias cuestiones, muy compleja, y las explica en forma clara. Es bastante más habitual lo contrario, que los productos universitarios al uso abordan cuestiones muy banales, muy sencillas, que no son tan trascendentes ni políticamente como en este caso, ni siquiera como debate intelectual, y lo adornan de complejidades, de dificultades en la expresión, que lo hacen parecer más serio. Por el contrario, es mucho más serio, y es un buen producto universitario lo que hace Valeria. Cuestiones complejas, que no están fácilmente resueltas, y las expone en forma tan clara que permiten esa llegada, esa transferencia a lo que va más allá incluso de los ámbitos universitarios. Además de esto, hace algo que tampoco es nada común, que es concluir. Con sus dificultades seguramente porque la conozco a Valeria, la acompañé también en ese proceso de realización de la tesis doctoral, así con dificultades concluye. Concluye varias cosas, de las que aprendí mucho. Esto es quizá el elogio más importante que le podría predicar de trabajo. Aprendí mucho de la lectura de este trabajo. Me invita a discutir algunos casos, en general, y con respecto a la tesis principal me convence también, yo tampoco estaba muy seguro, pero me convence. No siempre estoy de acuerdo con esas conclusiones parciales, pero siempre aprendí mucho. Incluso lo que desarrolla, insisto, como tesis principales, como cuestiones, y lo que hace marginalmente, en lugares no principales de la obra. Tomé el libro, insisto, lo muestro, y hice lo que sugería un gran profesor muy querido por todos nosotros, que es Enrique Marí, que es leerlo con lápiz Faber. Lápiz Faber, me puse a subrayarlo, no era Faber, el lápiz mío era un marcador, pero la metodología es la misma, leerlo. Y subrayé un montón de cuestiones nuevas, incluso que supongo que habría visto en la tesis, pero volví a ver. Lo último fue una nota al pie donde cita el trabajo de Antonio Gimeno, donde discute con Günter Jacobs. Es maravillosa, esa nota al pie de Valeria es digna de una nueva investigación. Esto, digo, lo encontramos, y esto es para que lo lean ustedes. La propuesta es léanlo, y léanlo con lápiz Faber, busquen todas estas distintas afirmaciones, que en general, adelanto, spoileo, los van a convencer. Tanto en ese gran desarrollo que hace sobre el negacionismo como fenómeno real, esa perspectiva de derechos humanos, y esto que es sin duda lo más complejo, porque además de ser una investigación criminológica, como toda investigación criminológica, termina siendo una investigación política, de política criminal, podemos decir. La posibilidad de punir al negacionismo, ventajas, inconvenientes, algo en lo cual hace hincapié la investigación, y remarca la producción de daño en los hechos de negacionismo, principalmente como ofensa a las víctimas, y aquí es, efectivamente, como dijo Mónica Pinto, donde se ve el compromiso de Valeria. Ella conoce a las víctimas, sabe de lo que habla, se pone de ese lugar de las víctimas, y por eso
nos puede decir, nos puede convencer que en esas acciones se produce un daño concreto, en este caso de ofensa a las víctimas, y otros que va señalando. Pero señalo algo más y por qué me parece que es un gran producto criminológico. También hay algo que es producto de varias tesis en derecho penal, hay un peligro. Y así como normalmente, y desde la época de la Ilustración, se predica la necesidad del daño para poder tipificar una conducta, considerar un delito, también es habitual tipificar conductas donde hay un adelantamiento de ese daño, donde hay un peligro. Pensemos en la tenencia de armas, tipificada casi en todas las legislaciones que conozco, o la conducción temeraria, en algunas otras, ¿no? Son situaciones que pueden no producir daño, pero que el legislador estima que son un peligro. Y es esto lo que lleva finalmente a convencernos acerca de la tesis principal de Valeria, sobre todo como la centra en el trabajo que tiene en el caso de Argentina y de nuestro entorno más cercano. Es esto lo que nos hace pensar al leer sobre lo que estamos viendo en la crónica diaria. Discursos de odio, donde vemos discursos de odio, discursos de negacionismo, ¿no? Se ha acuñado esa expresión hate news, no solo fake, porque normalmente van de la mano, como nos dijo Mónica Pinto con total claridad, la mentira, y el odio, y la negación. La vemos todos los días y la vemos muchas veces asociada a ese otro extremo que preocupa a Valeria Tuz, que tiene que ver con la libertad de expresión. Especialmente en todas estas teorías conspiranoicas o de conspiración, se ve esa tensión, hasta dónde puedo estirar la libertad de expresión para decir cualquier cosa, para decir mentiras que sé que van a producir daño, y que pueden producir un daño inmenso. Podemos replicar esas masacres que se niegan. Lo vemos en la televisión con personas con la cara de Videla, negando delitos y reivindicando incluso otros delitos. Se habló aquí también, y también aparece en la tesis, el reflejo de discusiones y legislación europea. No toda Europa es igual. Yo tuve la fortuna de tener becas en 2 estados europeos, en España y en Alemania. Son totalmente distintos, tanto en la manera de atender el objeto principal de tesis de Valeria, como en las consecuencias sociales y políticas. Yo estuve en Alemania y observaba, en general, una mejor educación y cierta vergüenza, cierta cuestión que en el caso español no existe, por múltiples razones, pero particularmente por esa ausencia de juicios, esa ausencia de reflexión sobre el pasado genocida y de masacres, que se reivindican y que para eso llevan a mentir y a negar los daños producidos por ese genocidio. El ejemplo que me viene a la memoria es el de un presidente del gobierno español, de José María Aznar, que ahora está manejando a 3 bandas, 3 partidos políticos, uno de ellos claramente negacionista, odiador, reivindica a la dictadura de Franco. Está José María Aznar tras de ellos. Y él, ¿qué dijo en un momento? Dijo, tenemos que dejar de tener complejos, hablar sin complejos. Pues la verdad es que con complejos me gustaba más, digo yo. Esa es la diferencia que se observa entre totalitarios en un estado y en otro de esos 2 que he estado yo, aparte de la diferencia en legislación y demás. No tienen complejos, dicen cualquier verdura. Y saben que de esta manera provocan daños y pueden provocar daños mayores. Con esto quiero terminar. La gran utilidad de esta tesis, y esta es también lo que demuestra que es una gran tesis universitaria, esa posibilidad de transferencia. La gran utilidad de esa tesis es salir por arriba de ese laberinto, de esa aporía, tomar una decisión de política criminal, como digo, porque entiende, está convencida que es lo más útil, es lo que realmente puede ayudarnos como sociedad para evitar catástrofes, para evitar masacres en el futuro. Es, por eso, un gran ejercicio de criminología cautelar. Nos ha hablado mucho de esa criminología cautelar, de la criminología preventiva de masacres, y muchos de esto estamos queriendo decir y proponer como una estrategia, como marco teórico. Valeria lo hace concretamente. Lo analiza en su complejidad y realiza propuestas, muy valientemente. Es por esto que me sumo a los elogios, que sobre todo invito a la lectura con lápiz Faber, y felicitaciones, Valeria. Estaba muteada. Decía que muchas gracias al doctor Anitúa,
que ahora llega el momento estrella de esta tarde, porque vamos a pasarle la palabra a nuestra autora de este libro maravilloso, que como han dicho nuestros 3 panelistas, se presta para la lectura. Yo, que no soy abogada, quiero decir además que es un libro que no solo los abogados pueden leer, que tiene una gran virtud este libro, que es que tiene toda esa complejidad y toda esa rigurosidad científica y ese conocimiento específico desde el derecho, pero que también está escrito para que los analfabetos jurídicos como yo podamos leerlo de corrido y entender cuál es la propuesta que nos hace Valeria. Así que los invitamos a todos. Paso el chivo, porque también ese es mi rol esta tarde. El libro es de Editorial Didot, como decíamos en el chat, y para los que se han inscrito a este encuentro, va a haber algunas promociones especiales para que quien quiera adquirirlo, así que pueden encontrarlo en la página de la editorial, que es www.edicionesdidot.com, o en el Instagram, que es Ediciones Didot. Está también en el chat por si alguien quiere verlo escrito. Y ahora ya, sin más preámbulos, nuestra autora. Bueno, hola a todos, buenas noches. Primero, bueno, decirles que estoy muy contenta, que es un día muy especial para mí, que efectivamente son muchos años de trabajo y es lindo coronarlo en una tarde tan amena, con gente tan amorosa y tan generosa en el conocimiento. Lo primero que quiero agradecer es a los organizadores, al programa Los Estudiantes Vamos a los Juicios, que coordinamos con Malena Silveira, que es nuestra casa. Estamos muy felices de poder presentar el libro en el marco de este programa, muy especialmente a Oscar Sopi, a Pedro Calvo, a Carlos Masveles, a Lucas Bettendorf, a Javier Concepción, que los he visto ahí chusmeando un poco en el Zoom, por permitirme presentar el libro en la Facultad de Derecho, y también a las autoridades del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, muy especialmente a Mariano Genovesi, a Gabriela Nasser y a Alejandro Gómez. La verdad que su acompañamiento para mí es muy importante, les agradezco profundamente. Y decirles que como todos sabemos, un libro es una construcción colectiva, este libro no es la excepción, y hay mucha gente querida que yo admiro, que aprecio, que valoro, que le puso mucha escucha, mucho cariño, mucha lectura, para que, bueno, saliera lo mejor posible, con lo cual todos los errores que vean son míos. El resto se los agradezco, digamos, a quienes trabajaron conmigo en este texto. Quiero agradecer muy especialmente a los expositores por el tremendo lujo que nos acabamos de dar. La verdad, para mí es enormemente grato contar con la presencia, por lo que los admiro, de Mónica, de Marcelo y de Iñaki, pero no solamente por sus presentaciones, por su rigor académico, por todo lo que ya sabemos, sino porque, como bien decían los 3, en estos últimos años me han acompañado muchísimo en el desafío de poder pensar este tema. Han tenido sus reparos, sus sugerencias, sus observaciones, y eso es muy valioso en la construcción de este texto que hoy estamos presentando, y me permitieron seguir pensando estas ideas que hoy salen públicamente. También quiero agradecer a Daniel Rafecas y a Daniel Pastor, que fueron también jurados de mi tesis doctoral. Lo he visto ahí a Daniel Pastor en algún momento en el Zoom. Muy especialmente quiero hacer esos agradecimientos, y también por sus devoluciones en la instancia doctoral, devoluciones muy afectivas, muy amorosas, también muy críticas, y con una crítica muy constructiva, también con reparos, con observaciones, con sugerencias, con sugerencias / exigencias de que piense y mastique mejor ideas, y lo agradezco profundamente. A Daniel Feierstein, a los amigos de la Fundación Luis Airabedián, como decía Malena Silveira, y muy especialmente a Greta y a Federico Gaitán. Y también nuevamente Iñaki por sus recomendaciones a distintas instancias de investigación que pude hacer para poder llevar adelante toda mi etapa de investigación doctoral en Armenia, en Canadá, en Barcelona. Digamos, este libro no hubiera podido ser escrito si yo no hubiera abierto al mundo, digamos, y poder ver qué pasa en otros lugares y cómo piensan estos fenómenos, así que muy especialmente también agradecerles a ellos.
A mis compañeros de docencia, bueno, enorme gratitud por todo, por la instancia, por las escapadas de investigación, que alguien tiene que cubrir las clases, y eso es muchísimo y se los agradezco. A Samantha Casareto y a los compañeros de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, también a los compañeros de TECME, a los compañeros de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, a les adolescentes hermosos del Centro Ana Frank, al Departamento de Derecho Penal de la Facultad por permitirme también hacer una presentación hace un tiempo, a Dosis de Derecho, a Juan Martín Ramos Padilla y a los compañeros de Radio Caput, a todos ellos por el espacio de reflexión colectiva, en sus foros, en sus charlas y las entrevistas que pudimos hacer en ocasión de pensar estos temas. Quiero agradecer muy especialmente a los alumnos, los veo ahí atentos, y la verdad que para mí es un enorme privilegio. La verdad es que la docencia es de las cosas que más amo en la vida, y poder contar con la presencia de los alumnos de grado, de posgrado, es sumamente gratificante en lo personal. A Lorena Banfi, Ediciones de Didot, bueno, infinitas gracias, ¿no? Porque hace una apuesta editorial muy fuerte para tesis doctorales, para jóvenes investigadores, no porque sea joven, pero sí para, digamos, no consagrados investigadores, y la verdad que en un tiempo de economías tan precarias como las que vivimos, es una apuesta editorial enorme, y lo quiero decir muy especialmente. A mi familia putativa, a mi familia original y a mis amigos, bueno, muchas gracias por estar. Ustedes saben que yo soy intimista, así que los agradecimientos serán en términos personales, pero sí quería hacer la mención colectiva. Nada de lo que hago podría hacerlo sin ustedes y sin su apoyo. Y finalmente, y muy especialmente, y eso sí me emociona un montón, le quiero agradecer a Elsa Pavón por estar acá, por compartir esta tarde-noche con nosotros. Elsa Pavón, yo te dedico el libro, lo sabés todo lo que te quiero, y sos todo lo que está bien en este mundo, así que enorme gratitud porque estés acá. Te quiero con el alma, Elsa. Y bueno, y ahora contarles un poco de qué viene el libro, pero más que nada, digamos, poder reflexionar colectivamente con ustedes en qué me llevó a escribir el libro. Y un poco lo han comentado Mónica, Marcelo, Iñaki, y efectivamente, bueno, yo soy producto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, soy penalista, creo en el derecho penal liberal, eso es mi ADN constitutivo. Y entonces, como se imaginarán, mis primeras aproximaciones a estos temas eran fuertemente críticos respecto de la punición. Con el correr de los años, y creo que tiene que ver con mi experiencia militante, diría que esa es el argumento de los argumentos más importantes en mi vida, que me hacen revisar el derecho y la relación con las víctimas de los crímenes de Estado, tuve el enorme privilegio de participar en los juicios de lesa, en distintos lados del mostrador, como abogada querellante, representando a Elsa, a Chicha y a las queridas abuelas de La Plata, pero también llevando a cientos de pibes y pibas de la Facultad de Derecho a que vean la experiencia de los juicios de lesa humanidad en nuestro país, y la verdad, yo tengo en mi memoria, como muy, muy marcadamente, cómo los sobrevivientes y los familiares del terrorismo de Estado en nuestro país no pueden dormir la noche anterior, cómo se esfuerzan por no olvidar los nombres de todos y cada uno de los compañeros. Y entonces, eso a mí me hizo reflexionar muchísimo sobre el rol del derecho, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el derecho que no tienen otras disciplinas? Que es tan importante en materia de reparación a las víctimas, ¿no? Y efectivamente, tanto como dicen Mónica, Iñaki y Marcelo, yo tengo un punto de partida ético-político, que es efectivamente la defensa de las víctimas de los crímenes de Estado, pero es una construcción medular que luego fue reforzada por mi trabajo académico y por el haber pasado por la maestría de Derechos Humanos. Eso realmente me cambió la mirada del derecho penal. No puedo volver a pensar el derecho penal como lo pensaba hace 10 años, y estoy muy feliz por no pensarlo como lo pensaba hace 10 años.
Así que esos son un poco los motivos por los cuales yo escribí este libro. Y simplemente contarles 2 o 3 cuestiones, ya han sido abordadas extensamente por Mónica, Iñaki y Marcelo. Hay algo que a mí me pasaba, digamos, en la lectura de las objeciones a la punición del negacionismo, que bueno, que son argumentos que todos podemos comprender muy, muy rápidamente, que tienen que ver con la afectación a la libertad de expresión, con la dificultad de construir lesividad, con el rol del derecho penal o del derecho procesal penal en la construcción de la verdad histórica, ¿no? Todas objeciones que tienen mucho peso y digamos, y mucho argumento sólido, digamos, y muy interesante desde el derecho penal liberal, pero que es, en mi opinión, un camino que tiene una logicidad impecable, eso no lo podemos negar, una coherencia interna muy rigurosa, digamos, pero también de una injusticia atroz. Entonces, esa mirada, quizás un poco más crítica de este derecho penal liberal, que no implica desdeñar para nada las exigencias del liberalismo, todo lo contrario, en todo caso, es tratar de pensar un liberalismo de cara a la etapa de mundialización de los derechos humanos que vivimos, un liberalismo del siglo XXI. Es lo que me llevó a pensar el liberalismo con otras patas, ¿no? o con otros ejes, digamos, no repito, no desdeñando el derecho liberal, digamos, pero sí repensándolo, ¿no? Digamos, hay algo que generan, digamos, estos temas, que hacen que en general nos pongamos muy reactivos, ¿no? Frente a la propia idea de la punición. Hay algo ahí como un argumento muy, muy fuerte, muy constitutivo respecto de no convertirse en alguien autoritario, ¿no? Para luchar contra disidencias ideológicas. Pero también hay algo como esa reacción, no voy a decir que es cuasi irracional porque no lo es, pero sí es muy llamativa y muy desmedida, y a mí me ha permitido repensar que había algo muy interesante ahí que había que repensar, ¿no? Que también es ver las fisuras, los claroscuros del liberalismo, del iluminismo penal, y un poco el libro intenta transitar por un camino, como decía Marcelo, efectivamente, en una dimensión de relación y donde el pasado es absolutamente relevante, para poder construir las categorías en las que yo trabajo. Y una de las primeras cosas que pude ver es, como decía Mónica, el fenómeno de la contingencia y de la coexistencia de modelos, ¿no? Digamos, a nivel internacional, regional europeo, interamericano. No hay una única respuesta rigurosa, posible, válida, hay muchas respuestas. Eso para mí fue un enorme hallazgo, digamos. Y también, como decía Mónica, una respuesta que fue durante un tiempo en un sentido y ahora es más restrictiva, la criminalización, pero también da cuenta de la contingencia, ¿no? De esto de que podemos ir y venir y repensar, porque está claro que el negacionismo, y como decía Iñaki, la hate news, ¿no? O el discurso del odio, son todos problemas que tenemos y que alguna vuelta de tuerca le vamos a tener que dar, ¿no? Son los grandes desafíos del liberalismo penal del siglo XXI, y entonces me parece que tenemos que masticar y remasticar y sentarnos a pensar una y cuantas veces sea necesario cómo construir un liberalismo que nos incluya a todos. Y lo segundo es que efectivamente yo hago una construcción. O sea, por supuesto, trabajo libertad de expresión y la tensión con la igualdad, y la lesividad, y la verdad, y todos esos problemas que tenemos, pero lo hago en una vuelta, como decía Marcelo, que empieza por la idea de solidaridad, ¿no? Digamos, y en esta profunda necesidad de pensar una relación de asimetría, ¿no? Y me parece que la construcción a la que yo los invito, digamos, a que podamos reflexionar en esa línea, tiene que ver digamos, con reconocer la asimetría, ¿no? Salir de la ficción liberal de las igualdades formales y hundirnos en las asimetrías históricas, hundirnos en el dolor de las víctimas de los crímenes de Estado. Y entonces,
construyo a partir de la categoría ético-política, digamos, que trabaja Levinas, ¿no? Esta idea de la interpelación del otro que me constituye como un sujeto moral y sin el cual no puedo ser yo mismo. Y hacerme una pregunta ética, que yo creo que me parece súper interesante, esta mirada que tiene Levinas, que es, no sé si es tan importante la ontología, la pregunta ética debería ser la primera y la central, que es preguntarnos por quién sufre, ¿no? Y cuando uno se pregunta por quién sufre, entonces el derecho aparece como una herramienta diferente, y en algún punto es apelar a este giro ético que plantea Levinas, que es un giro ético de la vergüenza, ¿no? En algún punto estamos demasiado acostumbrados o compelidos, o como lo querramos decir, a soltar, y la verdad es que me parece que es un momento de de aferrarnos, de recuperar la importancia de la culpa, de trabajar en la categoría ético-política de la vergüenza por nuestra propia libertad, en darnos cuenta que las libertades ejercidas irresponsablemente dañan. Me parece que es un momento histórico en donde la lectura de ese iluminismo judío, de Levinas, de Benjamin y demás, deviene como absolutamente imperativo. Por supuesto que la interpelación ética exige abrirnos al diálogo, ¿no? Y a la apertura, digamos, y más allá de que yo estoy a favor de la criminalización del negacionismo, eso exige un debate robusto, abierto, plural, vigoroso por toda nuestra sociedad, para ver si efectivamente estamos de acuerdo o no en esta criminalización, digamos, eso es lo que le va a dar legitimidad y robustez democrática, lo contrario es un cierto modo de autoritarismo, y entonces sí quiero resaltar esto. Y entonces uno hace una apuesta a crear un lenguaje común, ¿no? Si esto es posible. Y en este lenguaje común de diálogo es necesario darnos cuenta de que la relación es asimétrica, ¿no? Porque si nosotros seguimos creyendo en la ficción liberal de la asimetría, no hay modo de resolver estos problemas. Digamos, no hay modo de resolver la fake news, no hay modo de resolver el discurso del odio, digamos, hay que hacer una operación de deconstrucción para volver a pensar desde el liberalismo penal. Lo contrario es una política de la cancelación, por eso yo, más allá de que estoy a favor de la criminalización, creo que nos merecemos ese debate democrático, robusto, y decidir qué tipo de sociedad queremos ser, por supuesto. Yo no estoy diciendo que el derecho penal sea la única respuesta posible, quizás es la que más me atraviesa en lo personal, soy abogada, no hay modo que esto no me atraviese, pero sí digo que es una respuesta posible, que ya es un montón, digamos, que poder plantear en términos de validez, de justificación, que es posible criminalizar, y no necesariamente eso es sustancialismo penal, me parece que ya es un paso bastante grande para poder discutir quizás los otros temas que son hasta más interesantes sobre si es políticamente deseable, ¿no? Si esto es lo que mejor nos va a hacer como sociedad o no, un poco lo que planteaba Marcelo, Iñaki. Así que esta es la apuesta del libro, es una apuesta a repensar la relación entre el derecho y las víctimas de los crímenes de Estado. Es una apuesta a pensar un derecho que se centra en el pasado, que no lo olvida, ¿no? Que no cree en la ficción moderna, de la omisión de los genocidios constitutivos, y entonces es una apuesta a cumplir, si eso es posible, el imperativo ético-político de Adorno, ¿no? De evitar que algo así se repita, digamos, y en eso tomo las palabras de Iñaki, que mi trabajo es criminológico, que efectivamente trata de enmarcarse en una criminología cautelar. Yo creo, y esto ya lo dije en otras ocasiones, y mis alumnos me escuchan todo el tiempo, pero lo voy a repetir, yo creo que después de Auschwitz como hito histórico, y después de las dictaduras del Cono Sur, en las que hemos sido arrasados, estamos éticamente compelidos a pensar todo de modo diferente, todo. El arte, la estética, el amor, las relaciones sociales, la política, y también estamos obligados a pensar el derecho de modo diferente. Por lo menos en lo personal a mí me interesa explorar ese derecho, ¿no? Que no deviene autista, que no se configure
justicia, que profundice en el corazón de las democracias, sin repetir clichés, sobre las libertades y sobre todo, de cara a lo que nos exige el siglo XXI, que nos cuestione nuestras lógicas constitutivas. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, estoy muy feliz que estén todos ustedes compartiendo conmigo esta actividad, y bueno, por el momento estamos. Bueno, te aplaudimos. Yo digo que abramos los micrófonos y la aplaudamos y hagamos un despelote sonoro en el Zoom, porque me parece que se lo merece. Y con esto, este año, vamos a cerrar el encuentro de hoy. Les agradecemos mucho haber estado. No nos vamos a ir sin volver a decir que el libro Negacionismo y Derecho Penal, de la doctora Valeria Tuz, acá que lo muestra el doctor Anitúa, que nos falta el banner allá, Edu Tabani también. Tenemos varios que nos hacen el banner. Lo pueden conseguir por internet en la página de la editorial edicionesdidot.com o en Instagram edicionesdidot. Bueno, muchas gracias a todos y brindamos a la distancia por este nuevo libro. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Felicidades, Valeria. Gracias, felicidades. Gracias, Mónica. Felicitaciones nuevamente.